estamos en este seminario, sabemos y conocemos, identificamos muy bien qué es lo que pasa cuando uno es profesor o qué es lo que pasa cuando uno es estudiante, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos que el concepto de virtualidad se asocia a una forma de relación de espacio y tiempo, quiere decir que nosotros cuando estamos aprendiendo en un aula virtual, no vamos a tener un límite de espacio y de tiempo para algunas actividades. Por ejemplo, en este caso, nosotros que estamos todos en esta sala del Teams, yo me voy a regresar para acá, en este caso que estamos aquí todos nosotros, los integrantes en este momento, en esta sala del Teams, nosotros estamos compartiendo y estamos compartiendo precisamente a la distancia, es decir, estamos relacionándonos con el espacio temporal, pero por medio de un recurso tecnológico, ¿sí? Nosotros estamos aquí hoy reunidos. Yo estoy desde Colombia, ¿sí? Pero muchos de ustedes, como por ejemplo Juan, estos son ejemplos, Juan está en Panamá, María está en México, Javier, vamos a suponer que está en Italia, Diana en Argentina, Mateo en Estados Unidos y Mariana en Japón. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando hablamos del aprendizaje virtual en relación espacio-temporal, facilitado por una herramienta tecnológica, no vamos a tener los límites del tiempo y el espacio que sí existen en la presencialidad. Por ejemplo, en la presencialidad es muy probable que ustedes sepan, recuerden que hay un horario de clases para los lunes, uno para los martes, uno para los miércoles, y no todas las asignaturas pues se van a ver en los mismos horarios. Sin embargo, al momento de nosotros entrar al aula de clase presencial, sí es un requisito, ¿cierto? El espacio-tiempo. Es que para poder ir a esa clase, por ejemplo, de filosofía, yo tengo que ir al aula 2B, un ejemplo, y tengo que entrar a las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana, y allí ¿quiénes van a estar? Va a estar mi profesor durante esas 2 horas y mis compañeros durante esas 2 horas. Diferente a lo que pasa con el aprendizaje virtual. El aprendizaje virtual es independiente de las limitantes físicas y temporales de una realidad percibida. Paola, ¿cómo así? ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy desde Colombia. Cada uno de ustedes está en diferentes zonas de Panamá y posiblemente vamos a suponer que María, Javier, Diana, Mateo y Mariana también obviamente son nacionales, con nacionales de ustedes, panameños, pero aún así, como están en otros países, están desde México, desde Italia, de Estados Unidos, etcétera, y simplemente se pueden conectar porque no hay una limitante física ni temporal. No, no, miren, Mariana está en Japón, ¿sí? Y Javier está en Italia. Vamos a usar el ejemplo de Javier. Italia, digamos que la diferencia de horarios entre Panamá e Italia, Colombia e Italia son más o menos entre 6 y 7 horas, ¿sí? Pero él no tiene ningún problema de conectarse a la hora nuestra, o sea, a la 1 de la tarde. Es posible que en Italia ya sean las 8 de la noche, pero Javier dice, sí, yo quiero tomar este seminario, me voy a conectar. Así que ya las limitantes temporales no nos van a causar ningún impedimento, van a ser independientes para poder llevar a cabo el aprendizaje virtual, ¿sí? Ni tampoco van a ser las físicas. ¿Cómo así que las físicas? Es que hay que desplazarnos todos hasta Panamá. No, Paola está en Colombia como docente, Javier está en Italia como estudiante y Mariana en Japón y en otros países. Entonces, la virtualidad, el concepto de virtualidad nos permite estar en un mismo espacio, en un mismo ambiente, bien sea conectados de forma sincrónica. ¿A qué se refiere eso? A que todos estamos en este momento a la misma vez. O de manera asincrónica, porque existen muchos recursos que de forma asincrónica también se pueden utilizar. Por ejemplo, un foro. En el foro, si bien el docente puede escribir y el estudiante también, la respuesta no es exactamente inmediata,
ya que para que la respuesta pueda ser exactamente inmediata, pues tendrían que estar en un espacio como este, ¿ok? Bueno, entonces, el concepto de virtualidad se asocia a esa relación de espacio y tiempo donde no se depende de ellos, sino que podemos acceder desde cualquier lugar, desde donde tengamos acceso a Internet. Ahora, si bien el concepto de virtualidad es tan flexible, ¿cierto que sí? No quiere decir que sea infalible. ¿Cómo así? Ah, no, es que yo me voy a ir para Indonesia o yo me voy a ir para China. Y en China me voy para una provincia lejana de lo que es la parte urbana, ¿cierto? Del casco urbano o del lugar urbano y me voy para algo más remoto, más limítrofe, muy interno. Si no tengo acceso a Internet, pues no pude llevar a cabo mi proceso formativo. Por eso no es infalible, porque obviamente para poder llevar a cabo estos encuentros y el aprendizaje virtual, se requiere que tanto estudiantes como profesores tengan acceso a la tecnología para con la conectividad, un buen ancho de banda de Internet. Y para todo lo que tiene que ver con el envío de tareas, la comunicación, la recepción, otras diferentes herramientas, como por ejemplo una plataforma que es la educativa que ustedes van a conocer en un momento. Ya enseguida les voy a mostrar el aula y por dónde vamos a acceder para hacer el envío de las diferentes tareas que vamos a tener a partir del día de mañana. ¿Sí? Bueno, pero igual también en esa programación de tareas yo les voy a estar dando plazo para que ustedes lo puedan hacer. Y en especial si ojalá puedan reunirse en equipos. Mañana también vamos a realizar el llenado de una hojita compartida en Excel para que creemos los diferentes grupos y podamos realizar lo que conocemos como módulo de formación. Pero esa parte se las voy a dar mañana. Bueno, entonces volviendo a qué es el aprendizaje virtual, no es nada más que esto. Ahora, también es muy factible, y obviamente pues estoy más que segura que sí, que todos ustedes han sido también, eh, digamos que en cierta medida y en el buen término de la palabra, víctimas de este tema de la pandemia. Claro, la pandemia es a nivel mundial, fue a nivel mundial y sigue siendo a nivel mundial, todavía la variante Omicron, pero bueno, gracias al tema de las vacunas y al cuidado, al autocuidado pues que se ha tenido, se ha logrado mitigar un poco más estas curvas de contagio. Pero a todos nosotros nos pasó. ¿Qué nos sucedió? Pues que la pandemia nos afectó por lo que hubiéramos sido, independientemente del rol. Posiblemente que estudiantes o posiblemente fuimos profesores y de un momento a otro, incluso hasta sin preguntarnos si sabíamos, si no sabíamos, si teníamos idea o no teníamos idea, pues nos tocó mediar nuestras clases, bien sea para darlas como docente o para recibirlas como estudiante, por medio de la tecnología, porque no había otra manera. Es decir, la tecnología nos facilita a nosotros un proceso básico del ser humano que se llama la comunicación. Si hay comunicación, pueden hacerse infinidad de cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es por la comunicación el recurso por medio del cual nos entendemos, nos comprendemos, nos ordenamos, nos organizamos y obviamente podemos entonces proceder con el tema de un quehacer específico, bien sea porque como profesores vamos a enseñar o porque como estudiantes vamos a aprender. Por eso se llama el proceso de enseñanza, quien enseña, el profesor, y aprendizaje, quien aprende, el estudiante. ¿Ok? Bueno, entonces esto es lo que tenía para decirles del primer tema, que es el aprendizaje virtual. Entonces, el concepto de virtualidad está asociada a esa relación de espacio y tiempo y es independiente de las limitantes físicas. Ahora, otra de las limitantes físicas que también puede existir ya es a nivel del individuo, es a nivel individual. Muchos estudiantes a nivel mundial, en todos los países, estamos con personas que tienen en cierta medida de discapacidad, ¿sí?
o situaciones discapacitantes, bien sean motoras, porque no pueden caminar, no pueden mover las manos, o ambas, o bien sea ya de los sentidos, ¿cierto? Puede que sea una persona con una reducción visual considerable, o puede que sea una persona que tenga una situación de sordomudez, ¿cierto? Es un sordomudo. Entonces, estos medios le facilitan mucho a las personas con limitaciones físicas, ¿sí? No limitantes porque no puedan ser parte de la sociedad, sino limitantes porque acceder a una clase presencial a las 6 de la mañana en Panamá, en una universidad o en un colegio, va a ser un poco complejo para esa persona, ¿cierto? Yo pues que he estado en Panamá y que me han tocado el tema del tranque, yo sé que ustedes no son ajenos a esto y que claro, pues el metro ha ayudado muchísimo y ese metro me parece hermoso. Eh, Uno ve que pues es a veces difícil para uno, en cierta medida que no tiene ningún tipo de ese limitante físico, es a veces complejo movilizarse ahora para estas personas más. Entonces ellos desde la comodidad de su casa pueden obviamente venir y realizar su proceso de aprendizaje. Y aquí voy a hacer un paréntesis muy importante. No solamente el concepto de virtualidad aplica para el aprendizaje. Aquí, pues porque en este contexto lo tenemos que ver así, pero también está el laboral, ¿sí? El proceso de trabajo virtual. Entonces, muchas de estas personas se capacitan y pueden trabajar desde su casa en diferentes acciones o funciones, por ejemplo, en un call center, ¿sí? Y así ellos pueden entonces también tener una calidad de vida que se vaya normalizando a su situación. Muy bien, vamos entonces ahora a nuestro segundo tema. En este segundo tema vamos a hablar de las características del aprendizaje virtual. Pero en este segundo tema yo voy a enfocar estas características no solamente para saber cómo aprender, sino para lo que nos convoca en este seminario. ¿Y qué nos convoca? Cómo mantener un aula activa, ¿sí? Cómo mantener un aula activa. Entonces, las características del aprendizaje virtual realmente existen. Voy a utilizar esta palabra sin temor, infinidad de listas de características del aprendizaje virtual. Existen demasiadas listas. Cada una de esas listas puede tener un enfoque muy directo dependiendo del objetivo. El objetivo es cómo ustedes en este reto en el que están, en esta capacitación, porque ustedes han sido valientes de aceptar este reto, cómo van a mantener una aula activa, ¿sí? Entonces, yo he elegido 6 principales características. Y la primera es que todo lo que construyamos en esa aula tiene que estar enfocado y centrado en el estudiante. Ahora, yo aquí estoy diciendo que el actor principal del proceso es el estudiante y no el profesor. Sin embargo, es muy importante aclarar que si bien el profe no es el actor principal, también es un actor, ¿cierto? O sea, cuando uno está viendo una película, uno ve que hay varios actores. Está el actor principal, los secundarios, los antagónicos, es decir, el que hace el papel de malo, ¿cierto? Y está pues el bueno, que es el que hace el papel de héroe. Entonces, no quiere decir que porque esté centrado en el estudiante, el docente no importa. O el docente o profesor pasa a un segundo plano. Para nada, antes al contrario. Es un actor vital para la construcción de esa aula. ¿Y qué tiene un aula por dentro? Pues aula. Muchachos, un aula por dentro tiene los contenidos que se llaman módulos de aprendizaje. Un aula por dentro tiene las actividades. Un aula por dentro tiene una dinámica de comunicación, mensajes donde yo, por ejemplo, vamos a suponer, hoy es nuestro día, ¿cierto? Nuestro primer día de clase. Entonces, yo a ustedes les voy a enviar ahorita por plataforma un mensaje de bienvenida. Esa es la gestión de la academia. Después les envío un mensajito como para recordarles cuáles son los avances de esa asignatura que estemos viendo, o en este caso el seminario. Estimados participantes, recuerden que para esta semana o para este día tenemos pendientes tales actividades, ¿sí? O, por ejemplo,
puedo tener estudiantes, porque miren, aquí les voy a pedir que me presten muchísima atención. Cuando uno está presencial en un colegio como docente o como estudiante, es muy fácil identificar el interior de esa aula o de ese salón, es muy fácil identificar quién faltó y quién no faltó, ¿sí? De hecho, cuando todos nosotros estamos en un proceso de aprendizaje presencial, todos los estudiantes lo que hacen es ingresar al aula y esperar a que llegue el docente. Y el docente, entonces, lo que va a hacer, o profesor, lo que va a hacer es que va a desplegar una gran cantidad de información y toda esa información es su clase, ¿cierto? Y son contenidos valiosos que los estudiantes van a necesitar. Desde ahí, nosotros podemos saber, desde esa presencialidad, quién faltó. Pues si faltó el profesor, va a ser muy evidente porque nadie más va a hacer nada en ese salón, en esa aula, nadie más va a hacer nada. Yo no sé cómo sea en Panamá en la presencialidad, pero aquí en Colombia, cuando un docente se demora 15 minutos o más, los estudiantes aplican algo que aquí llamamos la ley del cuarto. No sé, o sea, el cuarto de hora. No sé cómo lo llaman en Panamá. Es posible que también sea igual, ¿cierto? O bueno, debe tener un nombre similar. Pero aquí los estudiantes esperan 15 minutos, en especial los estudiantes de universidad. Si el profe no llega, los estudiantes se van. Entonces, miren que ahí es muy fácil uno saber, o por ejemplo, si uno tiene compañeros, uno dice, ve, faltó peranito, faltó fulanito. Lo que no se ve fácilmente en una de estas clases mediadas por tecnología o virtuales. ¿Por qué? Porque obviamente no estamos en el mismo ambiente. Es muy probable que al finalizar cada una de estas charlas, tanto el profesor como los demás participantes puedan, digamos, como pasar una lista, ¿cierto? Y decir, ah, bueno, quién faltó, quién vino, quién no vino. Pero no necesariamente siempre es así. Entonces, ¿qué pasa? Ese docente, si bien no es el autor principal, sí tiene todo que ver, o sea, es un actor no principal, pero es vital dentro del proceso de formación de ese estudiante. ¿Por qué? Porque él va a proponer contenidos, va a gestionar la comunicación en el aula. Uno de bienvenida, fuera de los mensajes de abajo, motivación para aquellos estudiantes que no han ingresado al aula virtual. Ah, todavía no han ingresado. No han ingresado todavía a esa aula. Ah, entonces, ¿qué pasa con esos estudiantes? ¿Y por qué? Si yo quiero saber por qué todavía no han ingresado esos estudiantes, les debo escribir. Es decir, yo como docente, lo que voy a hacer es que voy a iniciar la conversación con ellos, bien sea por el foro, bien sea por el correo, bien sea por cualquier medio que se haya dispuesto para que ellos lo puedan entender. Bien. ¿Por qué está centrado en el estudiante y por qué el estudiante se dice que es el actor principal del proceso? Es el actor principal del proceso porque en un aula virtual, ¿cierto? El estudiante no tiene que esperar a que el profesor llegue al salón, sino que ahí ya va a encontrar todos los contenidos dispuestos, ¿sí? Va a encontrar todos los contenidos dispuestos, va a encontrar ya el material de estudio listo, las actividades por donde las debe enviar con sus diferentes instrucciones o paso a paso de cómo realizarlas, también ya va a estar ahí. Así que entonces es muy importante que cada uno de ustedes pueda tener presente que el estudiante debe de tener un trabajo autónomo. ¿Autónomo en qué sentido? En que es el estudiante el que él mismo va a administrar su tiempo. Si no tiene, por ejemplo, una sección sincrónica como la que estamos llevando nosotros a cabo, que es de 1 a 4, entonces el estudiante tiene el mismo que crear su propio cronograma para administrar su tiempo y saber cuándo va a ingresar a esa aula y cuándo va a leer los temas y los subtemas de cada unidad, por ejemplo, y en qué momento debe presentar sus actividades. Obviamente todo esto va a estar gestionado por el profe, porque el profesor ¿qué también hace? El profesor maneja el tiempo. ¿Cómo así? Ah, sí, vea. Esta asignatura vamos a suponer que dura 4 meses, ¿cierto? Es un semestre que dura la asignatura.
Entonces el profe va a disponer del tiempo, de los porcentajes también, va a acordar con los estudiantes cuáles son los porcentajes de evaluación, de las diferentes notas que vaya a sacar, y también va a acordar entonces las fechas de envío, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo una asignatura tiene 3 unidades y la asignatura empieza 7 de febrero y supongamos que termina el 28 de febrero, un ejemplo, pues el estudiante no se puede pasar del 28 de febrero para presentar las actividades. O si bien las actividades vienen connotadas por tiempo, ¿cómo así? Vea, la unidad 1 tiene plazo hasta el 11 de febrero para que envíe la actividad. La unidad 2 tiene una actividad también y tiene solamente plazo hasta el 18 de febrero. Y la unidad 3 y la última tiene plazo hasta el 25 de febrero. Ya eso es otra cosa. Entonces miren que el docente, el profesor, está aquí en la mitad. No está el estudiante. Aunque no es el actor principal, sí es un actor vital en todo el proceso. ¿Ok? Bueno. Entonces, una de esas características es esta. Bien. Otra es buscar construcción. ¿Cómo así, Paola, que la construcción? Si bien cuando nosotros estamos en la presencialidad, en una misma aula o en un mismo salón, construimos, por ejemplo, equipos de trabajo y realizamos tareas de forma colaborativa, también se debe entonces en la virtualidad crear, miren que aquí sigue, ¿quién las va a crear? No es el estudiante. Debe el docente construir actividades que le ayuden a los estudiantes, bien sea de forma individual o grupal, a asistirse del conocimiento y del desarrollo de habilidades, competencias y actitudes, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Por medio de una guía de estudio o un módulo, ¿sí? En la cual el estudiante pueda ser, obviamente, el actor principal de esa construcción y desarrollo que implica el aprendizaje significativo. Cuando hablamos de aprendizaje significativo, estamos haciendo referencia a que es el aprendizaje en el que el estudiante va a construir y a desarrollar sus diferentes competencias, habilidades o el logro de los objetivos. Esto es vital porque sin ello no hay un avance en la formación. ¿Sí? Bueno, una tercera característica entonces va a ser basarse en la interacción. ¿Cómo así que la interacción? Cuando hablamos de interacción, muchas personas piensan en animación, que por ejemplo estos iconos salgan moviéndose, salgan brincando y vengan y se pongan aquí. No, eso no es interacción. Cuando hablamos de interacción, podemos identificar varias opciones. De hecho, son muchísimas, pero aquí, en este momento, para este seminario, para poder mantener una aula activa, lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de las siguientes. ¿Cómo se interactúa en un curso virtual? El participante, ¿cierto? Que es el estudiante con el docente. El participante, que es el estudiante, con otro estudiante. Y el participante con los recursos que les vamos a dar. Por ejemplo, esta presentación es un recurso y yo más adelante se las voy a compartir a ustedes para que ustedes la puedan tener, la puedan estudiar. Aquí está el contenido de aprendizaje. Miren, este es el contenido que ustedes deben de estudiar. Y también participante, contexto de aprendizaje. ¿Cómo así que un contexto? Desde el inicio yo les estoy contando a ustedes que estamos trabajando y enfocando todos nuestros temas para saber cómo mantener una aula activa con herramientas tecnológicas. ¿Ok? Entonces, por eso es que cuando yo me baso en la interacción, yo le ayudo al estudiante, digamos que en cierta medida, a resolver uno de sus mayores temores. Vuelvo al tema de la pandemia. A todos nosotros nos tocó, por A o por B, como se dice, sabiendo y sin saber, nos tocó empezar a trabajar, si somos docentes, a comunicarnos con todos nuestros estudiantes por el WhatsApp, por un foro, por el correo, por el Drive, por cualquier herramienta, y al estudiante también. Entonces miren que como a todos nosotros nos tocó,
debemos de seguir pensando de esa misma manera. ¿Cómo así? No, o sea que Paola, usted no está de acuerdo con la presencialidad. No, 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 para nada. La presencialidad, claro, absolutamente sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Pero para este caso, que es un aula virtual, de pensar siempre en la interacción, términos de ayudar a que supere su mayor miedo. Ante nuestro aprendizaje por medio de tecnología o por medio de la virtual, y es sentirse solo. Sí, por el constante del docente, al docente, vuelve y juega el docente, aunque va a tirar, bueno, como llamamos estudiantes, no, no es la, entonces hay que estudiar solo. Y estudie, entra, duda, nunca le doy respuesta, el estudiante se va a sentir en situación entre los mismos que tienen una experiencia, debe ser del docente al estudiante, aunque otro participante. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante, generalmente están uno y sí, la, simplemente noches, mi nombre es Paola Quintero, semestre tal o el año, mis expectativas son, bueno, y una interés económico, identificar eso. Yo ahorita al principio a un video para que ustedes quién está detrás de, bien, también está la foto. Obviamente en video uno ya tiene como una capacidad de identificar al otro, ¿ok? Ahorita pues el video para que nos conozcamos un poquito. Va a contribuir a que les una, claro, te va a conocer con uno superior o no con el mismo, siempre superior. Lo mismo va a pasar con el docente, porque uno, por más que conozca una asignatura y por más que la oriente en diferentes grados, semestres, transformarse. Entonces, vuelvo a insistir en esto que es muy importante para las siguientes sesiones que vamos a tener del día 8 al 11 de mañana en adelante. Si bien está centrado en el estudiante, él es el actor principal, en ningún momento el profesor debe considerarse a sí mismo como un actor no principal. Puede ser un actor secundario, pero es vital en el proceso. Bien. Luego está promover la colaboración. Una cosa es la interacción, es decir, que estemos en constante comunicación, que nos preguntemos, que nos saludemos, que podamos identificar en qué va el proceso, ¿cierto? Pero otra cosa, que eso es interacción, otra cosa es la, ¿sí? ¿Cómo así que la colaboración? Resulta que existen muchos canales de interacción. Aquí estamos hablando de la interacción entre estos participantes involucrados, entre estos actores, docente, participante, recurso y contexto de aprendizaje. Bueno, me faltó el contexto, perdón. El contexto de aprendizaje es como lo que le estoy diciendo ahora. Nosotros estamos hablando en un contexto que es mantener una aula activa, ¿cierto?
Entonces, hay que darle al estudiante siempre un contexto claro. Pero cuando hablamos de la colaboración, estamos hablando de aquellos espacios que le facilitan al estudiante de forma individual y colectiva apoyar y apoyarse en su compañero estudiante o en su docente. Entonces, ahí hay que pensar en las actividades, por ejemplo, una actividad en grupo, pero que si estamos mediados a la distancia, me voy a devolver un momentico, una actividad en grupo. Entonces vamos a suponer, yo, Paola, coloco una actividad en grupo, ¿sí? Y tenemos entonces, y este va a ser un equipo, Diana, Mateo y Mariana. Diana, Mateo y Mariana van a ser un equipo. Y Juan, María y Javier van a ser otro equipo. ¿Qué va a pasar acá? Acá lo que va a suceder es que yo, como docente, cuando cree esas actividades en equipo, no solamente debo empezar en el grupo, sino también en las herramientas. Recuerden que el seminario se llama Mantener un aula activa con herramientas tecnológicas. Entonces yo debo proponer las herramientas para que puedan hacer esa actividad. Ay, Paola, ¿cómo así? Claro. Por ejemplo, yo puedo proponerles a ellos dentro de la actividad que utilicen un espacio colaborativo, el Drive, ¿cierto? Si yo tengo Gmail o si tengo Hotmail, el Drive o el OneDrive. Y ahí entonces puedo tener archivos alimentados de forma colaborativa, los de PowerPoint, los de Word, los del Excel, que se llaman documento en el Drive de Gmail, documento, presentación y hoja de cálculo. Entonces, debo de pensar en ello. También debo de pensar en ello para la comunicación, ¿sí? Entonces, facilitarles a ellos herramientas. Si la institución para la que yo estoy trabajando, por ejemplo, no cuenta con un servicio de correo institucional como Hotmail, como Gmail, entonces yo les puedo decir que abran una cuenta gratuita. Igual van a tener entonces acceso a aquellos recursos de una forma más limitada por el tema del espacio, pero todos los recursos van a estar ahí. O una pizarra compartida, que eso es lo que vamos a ver mañana. Mañana vamos a ver todas esas herramientas para que ustedes puedan tener ese plus de enseñarle a los estudiantes cómo se manejan, cuáles son, y que ellos puedan entrar y disfrutar de ese recurso. Bueno, entonces es muy importante poder promover la colaboración. Luego, utilizar las TIC. Ahora sí, vienen aquí entonces a pensarse esas herramientas de la información y la comunicación. Ah, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a suponer que una de las actividades que como docente hemos planteado es que los estudiantes hagan un en vivo. Ah, y entonces, ¿por qué medio lo pueden hacer? Un en vivo es transmitir video para diferentes públicos. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Ah, lo puedo hacer por Teams, lo puedo hacer por Meet, invitando a la gente, o también lo puedo hacer por YouTube, también lo puedo hacer por Facebook, también lo puedo hacer por Instagram, ¿sí? Entonces, miren que hay muchas herramientas que se pueden utilizar para apoyar el proceso de aprendizaje, pero no son determinantes. Voy a ser aquí muy clara. A ver, es muy probable que cuando a uno le hablan de de forma inmediata, piense en plataformas como el Moodle, como el Blackboard, como la guía educativa que tenemos. Pero es decir, existen herramientas TIC de ser determinantes para decir si la formación se puede llevar o no. Si no tengo un Blackboard, si no puedo construir del OneDrive del Microsoft Email. ¿Por qué? Porque donde yo puedo colocar mis bien sean estos así, y se los puedo facilitar al estudiante y el a su lectura del contenido y pueda aprender. Entonces miren que no es un determinante, pero no por no ser determinante quiere decir que no las vamos a utilizar. Hay que utilizarlas porque es una de las características del aprendizaje virtual. Cuando yo hablo de que no es determinante, no quiere decir que siempre tengamos que utilizar todo la misma herramienta. Todo el mundo y todas las instituciones por obligación tienen que tener una plataforma Moodle. No, no va a pasar.
porque todas las instituciones son libres de elegir su plataforma, ¿sí? O decir, no, es que yo como profesor, yo nada más manejo las plataformas de Moodle, yo no sé las otras. Querido profesor, vas a tenerte que capacitar. ¿Para qué? Para que puedas transformarte y puedas, por ejemplo, manejar la plataforma educativa o la Blackboard o la NIO y todas las que hay, que también las mañana. Bien, y como última, para mantener el aula, tenemos que combinarlo asincrónico. ¿Qué es esto? Esto ya lo estamos hablando, es a nivel de comunicación. Asincrónicamente, cuando yo como les coloco a ustedes un mensaje y puede que ustedes me respondan al siguiente segundo, como puede que me respondan a la hora o a las 3 horas. Lo mismo en el sentido contrario. Puede que una consulta por un foro y yo les conteste, sino en el que está establecido. Generalmente, las instituciones a nivel mundial proponen unos objetivos. En este caso, que sería el tiempo de, vamos, 20 horas para inquietudes y a veces hasta 48 para calificar, revisar y retroalimentar las actividades. ¿Ok? Entonces aquí se combina lo sincrónico. Lo sincrónico, lo que estamos llevando a cabo en este momento. Estamos todos reunidos en el Meet en tiempo real, escuchándonos y viéndonos en tiempo real. Muy bien. Entonces recuerden que existen muchas listas de características. Posiblemente quienes de ustedes sean bien curiosos van a buscar características de aprendizaje y ustedes van a ver que las listas son casi que infinitas. Estas son las que más tener un aula activa. Ahora entonces vamos a dar paso a nuestro tema. Y este tema sí que es bien importante. Aquí vimos las características del aprendizaje. Es decir, vimos los actores, docente, estudiantes. También como actor tenemos el recurso, el contexto, para aprender virtualmente. Estas son las características del tema 2 para aprender virtualmente, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer el estudiante? ¿Qué tiene que hacer el docente? Ahora vamos a conocer las características de las aulas virtuales, ¿sí? Estas características, digamos que son las principales y se deben de tener en cuenta porque le van a permitir siempre, siempre al estudiante, recuerden, todo debe estar centrado en el estudiante. Entonces le van a permitir siempre al estudiante ubicarse en esa asignatura. Y una de las características, la primera que hay en estas aulas virtuales es que sea interactiva. Recuerden lo que hablamos ahorita, interacción. Si bien les acabo de decir que la tecnología no determina y que yo puedo tener un aula en cualquier herramienta que yo considere que cumple con todas estas características, entonces adelante lo puedo hacer. Cuando hablamos de interactividad, recuerden que estamos hablando de la comunicación entre participante docente, participante recurso y participante contexto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo voy a llevar por medio del Drive, ¿cierto? Una herramienta que es el Drive del Gmail, yo voy a llevar por ahí un aula, ¿cierto? Voy a crear un aula virtual. Entonces yo debo fijarme que el Drive sí tenga esas opciones que me permiten a mí comunicarme en tiempo real. ¿Oíste, Paola? Y sí será que, vamos a ir para acá un momentico. Aquí voy a abrir otra ventanita. ¿Y si será, Paola, que el Drive tiene todo eso? Claro, el Drive lo tiene. ¿Y cómo lo sabemos? Miren, aquí me dicen, volver a poner grande, aquí me dicen, permite la comunicación. O sea que entonces yo tengo que venir y mirar si ese Drive me permite a mí comunicarme. Claro, porque en este momento, ¿por medio de qué nos estamos comunicando? Del Meet. Y esto hace parte del Drive, ¿cierto?
Pero si yo no me, y esto es en comunicándome en tiempo real, pero si no me quiero comunicar en tiempo real, entonces yo vengo acá, abro el Drive y voy a mirar qué otras herramientas puedo tener. Entonces yo puedo tener por acá, por ejemplo, espacios colaborativos. Puedo crear de forma a nivel de espacio colaborativo, yo puedo crear para comunicarme en tiempo real, por ejemplo, el Jamboard. ¿Qué es el Jamboard? El Jamboard es una pizarra que nos permite a nosotros, y también la vamos a ver, yo creo que pasado mañana, cómo nos comunicamos y cómo colaborativamente construimos en esa pizarra un documento, un gráfico, un mapa conceptual, lo que necesitemos, ¿sí? Y también están los sitios. Ay, mira, es que aquí está, yo puedo tener un sitio virtual en Drive, en el de Gmail. Claro, yo lo puedo tener, ¿sí? Entonces, en el Drive, en los sitios de Drive, yo también puedo tener foros, puedo colocar foros donde puedo venir a interactuar. Es decir, mi aula virtual debe cumplir con la integración de herramientas que permitan la comunicación para que se pueda dar la interactividad. Si la interactividad no se da, no vamos a lograr tener una comunicación, primero efectiva y segundo, una participación activa de los estudiantes. Me voy a devolver para la primera diapositiva. Mantener un aula activa. Para mantener el aula activa no solamente va a estar la tecnología. Ah, no, es que yo ya entré, yo ya creé el aula, yo ya puse el foro, pero los estudiantes nada que participan. Hay que mirar por qué no están participando y la gestión del docente también hace parte de esa validación de qué pasa con los estudiantes, por qué no participan o por qué hay algunos que no ingresan, qué es lo que está sucediendo. Bien. Otra de las características de las aulas virtuales es que sean siempre flexibles, ¿sí? Es decir, los participantes y los docentes, los estudiantes y los docentes, deben aprovechar los recursos que una aula virtual brinda para la creación de ¿qué? La creación de diferentes contenidos. Resulta que todas esas herramientas, esas aulas virtuales, nos dan a nosotros un montón de recursos. Y no solamente son recursos que se puedan dar desde la lectura. Ah, yo les voy a publicar un PDF, les voy a publicar un PowerPoint, les voy a publicar un Word. También están los recursos que son flexibles para el aprendizaje por medio de la lúdica. ¿Cómo así que la lúdica? Por medio de los juegos. Paola, ¿y cuáles son esos? Una sopa de letras, un crucigrama, un arrastrar y soltar, una actividad, por ejemplo, de visitar un espacio en tercera dimensión. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para que hablemos a detalle acerca de una de las herramientas que en este momento son gratuitas y que le permiten al docente crear recursos para que el estudiante pueda ir más allá de. Si bien aquí hay muchos, esa herramienta se llama h5p.org. También la vamos a ver acá en el transcurso de esta semana. En esta herramienta, por ejemplo, yo les voy a mostrar este recurso que se llama un Tour Virtual 360. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un estudiante y un grupo de estudiantes que nunca han estado en el Teatro Romano de Petra, ¿cierto? Eso es un teatro romano. Pero yo soy profesor de historia, por ejemplo, y necesito contarles esto. Entonces, miren lo que sucede. Facilita a mí un proceso de aprendizaje. Voy a hacer clic en esta primera. Sí, cuando yo hago clic aquí, me lleva a otra parte. Si yo me quiero regresar, me vuelvo para este. Pero ¿qué pasa? Miren cuando yo hago esto, el estudiante puede venir y mirar así hacia el cielo, es una imagen de 360 grados, pues se llama virtual 360. Ah, es que el estudiante quiere observar como más a detalle qué es lo que pasa alrededor, qué es lo que hay alrededor de estas ruinas, cómo era que estaba, cómo era la roca.
¿Qué es lo que el estudiante quiere ver? Ah, mire, es así como el estudiante lo ve. Y miren que a medida que yo me voy desplazando, también voy encontrando otros recursos que no están, de hecho, en el primer pantallazo que veo. Voy a hacer clic que clic en imágenes, este otro, de montón. Eh, eh, de que sí, 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 este, espacio, yo tuve la oportunidad de vivir pues hace algún tiempo en Europa y también entonces pues desde allá estuve en varios países, viviendo en varios países y desde allá tenía unos estudiantes de esos que les digo, que les decía ahorita, que son unos estudiantes muy curiosos y ellos una vez pues me preguntaron que cómo era el museo El Louvre. No sé si ustedes han visto este museo que está en París. Este museo es gigante, o sea, uno para poder caminar todo completo tiene que ir, yo creo que todos los días durante el año. Es este museo, es gigante, es exterior, este es el domo de pirámide y eso son unas galerías y salones inmensos, ¿cierto? Entonces ellos me decían que y lo que yo hacía era que en los días que yo tenía pues como al museo, en las salas, porque no en todo, yo grababa, se lo grababa en esta herramienta. Tenían la oportunidad de hacer un proceso inmersivo, o sea, ellos están en Colombia, pero ellos tenían la oportunidad de verlo de. Y obviamente es como si ellos conmigo esa experiencia, porque a medida que yo les iba poniendo la narración, ellos iban pues lo que podían ver. Es interesante todas estas herramientas para mantener la más mantiene la activa es el interés del estudiante. Si el estudiante tiene interés, ahora hay que conocer como docente, como profesor. Digamos que es un tango y para ver este tango necesitamos un 50. Yo puedo tener unos recursos espectacularmente incisivos, eh, pues que se va a estudiar. Pero ese estudiante que no es lo suficientemente motivado a motivado él mismo, no le permite la dedicación que quiera. Paola, entonces yo voy a perder la responsabilidad. No, porque van a haber otros que sí. Entonces, de la forma de mantener activa es manteniendo el interés por parte del estudiante. ¿Sí? Es importante. Entonces, es, por ejemplo, para un tema, incluso estos mismos se los voy a en caso de que ustedes en algún momento quieran venir, realizar la tour, si lo quieren como solamente para temas de historia, porque también sucede que a veces los profes dicen, nada más es historia, y yo enseño mecánica automotriz, voy a mostrar para mecánica automotriz. ¿Qué pasa aquí? Esto es un curso, creo, para la BMW, eh, que está en Alemania. Ah, bueno, esos pasantes llegan a la parte práctica, pueden conocer e identificar un ente completo, pueden conocer o identificar un espacio de este tema de la recepción si él es un estudiante de mecánica automotriz. Pero, por ejemplo, los estudiantes de medicina, en especial los que son médicos cirujanos, no sé cómo es en Panamá, pero aquí los estudiantes de medicina, cuando salen como médicos cirujanos porque ven una parte básica, todos los médicos de cirugía, ¿sí? Aquí en Colombia. Pero desde el primer semestre ellos no están yendo a quirófano, ¿sí? Pero entonces por aquí yo les puedo enseñar qué es lo que pueden hacer. Entonces miren que hay una gran cantidad de recursos que uno puede utilizar para poder mantener
es aula activa. Y una de ellas entonces va a ser el interés. El interés que yo pueda despertar en el estudiante, pero también ese estudiante debe estar autointeresado, automotivado, porque si él no lo está, ¿qué va a suceder? Pues obviamente él no va a poder tener un resultado de aprendizaje exitoso, por más recursos que yo haga. Ahora está la otra parte del docente. Cuando yo les enseño esto y que digo pues que a veces el estudiante no va a estar motivado, ellos dicen, entonces, ¿para qué vamos a hacer eso? No, no se trata de eso. Se trata de siempre de darle al estudiante lo mejor. Ya voy a volver a la presentación. Les voy a pedir a todos que por favor silencien el micrófono. Siento por ahí un micrófono que está como activo. Que es el de Humberto. Hola Humberto Alzola. Hola, ¿qué tal? Humberto, por favor, nos voy a eso. Listo, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, no se trata de decir, no, pues como le interesa lo que uno hace, pues yo ya no hago más nada. No, no se trata de eso. ¿Se trata de qué? Se trata de ir y mantener, obviamente, el interés del estudiante, ¿cierto? ¿Por medio de qué? De la interactividad con los recursos. Los recursos también son muy importantes. Miren, se vuelve muy aburrido cuando uno tiene un aula y en esa aula, cuando uno entra como profesor, entra como estudiante, no es sino puros PDFs. Y son PDFs de 200 y 300 páginas para leer en 2 días, 3 días de clase, pues no hay sujeto que lo pueda lograr. Hay algo que se llama la experiencia del aprendizaje. Y la experiencia del aprendizaje, cuando es tan positiva, ayuda mucho a algo, y es a que el estudiante siempre recomiende a ese docente, a esa institución, a ese programa de formación, sea de pregrado, posgrado o a esa asignatura. Entonces, por eso es importante. Bueno, aquí estamos hablando de la flexibilidad. Ser flexibles. No, es que yo solamente sé manejar el PowerPoint. ¿Cómo le parece? Entonces yo todo lo mismo porque es lo único que sé. No, querido profesor, recuerda, te puedes transformar aprendiendo otras cosas. Por ejemplo, el H5P, por ejemplo, el Genially. Hay demasiadas que nos pueden servir. Bien, vuelvo entonces aquí a compartir. Y está ahora sí entonces que otra de las características de las aulas sea colaborativa. ¿Por qué? ¿Qué es ser colaborativo? Ser colaborativo es que en un espacio vamos a crear juntos esa actividad que nos pone el profe. Pero eso quiere decir que ese profe, primero, en Panamá dicen es profa, ¿cierto? Profa y profe. Dicen profa. A ver, yo vengo por aquí. ¿Cierto que sí? En Panamá dicen así, profa. Alguien que por aquí me diga. Correcto, sí. Correcto, sí, listo, perfecto. Porque cuando yo estaba ya presencial, que era docente, todos mis estudiantes y mis compañeros me decían profa, listo. Me voy entonces a regresar por acá. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace el proceso colaborativo, el profesor, la profesora, debe de crear actividades que involucren al estudiante por medio del uso de las tecnologías, de la información y la comunicación, lo que hablamos ahorita, el Drive, el OneDrive, el de Gmail, el de Microsoft, no importa, que ellos puedan tener un trabajo colaborativo. Incluso es que hay una herramienta importante que se llama Padlet, que es una herramienta que el estudiante, como si fuera en un muro, como Facebook, ir y colocar todas sus opiniones, ir y colocar bien sea los resultados o sus experiencias, todo lo que ellos quieran, pero la actividad debe estar muy bien pensada por parte y de la profesora. O sea, tienen que tener una actividad coherente a lo que se propone. ¿Listo? Bueno. Y por esta característica, las aulas virtuales tenemos que sean accesibles. ¿Cómo así accesibles? Ustedes y yo sabemos que hoy en día no solamente tenemos, hace 10 años más o menos, pues el recurso tecnológico mejor para dar un recurso tecnológico que uno tenía para trabajar este tipo de recursos o de aulas solamente el computador de escritorio o de pronto el portátil, ¿cierto? Pero hoy en día no. Hoy en día ustedes saben que tanto estudiantes como profesores
tienen algo, y es que tienen información a la mano porque tienen teléfonos o también tienen tabletas. Entonces, accesible porque deben de ser recursos que el estudiante pueda ver bien con el internet que tenga, ¿cierto? Con la conexión dedicada que tenga. Y luego, no necesariamente una computadora de escritorio, puede tener un portátil, una tableta o puede tener un celular o un teléfono inteligente. Entonces, como el estudiante tener diferentes al ¿sí? Hay celulares grandes, hay celulares Buenas muy tardes, pequeños. profe, disculpe. Hola. Se escucha con interferencia. Listo. Bueno, entonces, es muy probable que sean estudiantes que tengan la accesibilidad, ¿cierto? Desde la palma de su mano, desde el celular, desde las tabletas, desde diferentes opciones o desde diferentes recursos. Entonces, por eso tenemos que cerciorarnos, por ejemplo, si yo voy a utilizar el OneDrive de Microsoft o voy a utilizar el Drive de Gmail, entonces me debo fijar, debo estar 100% segura que eso pueda también accederse desde esos dispositivos, ¿cierto? Que ese ambiente se pueda acceder, bien sea desde el celular o desde la tableta. Entonces eso es muy importante tenerlo siempre en cuenta durante todo el proceso de formación. Entonces así ya tenemos hasta aquí las características de las aulas virtuales. Y voy a pasar al siguiente tema. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Resulta que comparar no siempre está mal y comparar no siempre es feo, ¿cierto? Aquí en Colombia decimos que hay un dicho que dice que es feo comparar, pero en este caso la comparación es precisamente para que podamos comprender de forma clara cuáles son como esas características de las aulas virtuales, ¿sí? Entonces, estas van a ser las características en esta columna. Aquí está el aula presencial y aquí está el aula virtual. Entonces, para términos del logro de lo que se quiere alcanzar con el contenido, ustedes bien saben que cuando uno crea un contenido, ese contenido tiene una intencionalidad formativa. Es decir, yo no lo estoy creando pues porque sí, porque me tocó, no. Vamos a poner el tema tan simple y básico como el tema de la célula, ¿sí? La célula animal. ¿Qué pasa con la célula? Pues la idea obviamente es que el estudiante pueda reconocer como objetivo, reconocer o identificar las diferentes partes de la célula y su funcionamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Observemos que a nivel de objetivos, tanto en el aula presencial como en el aula virtual, por medio del aprendizaje significativo podemos lograrlo, ¿sí? En ambos ambientes, en el presencial y en el virtual, podemos lograr el aprendizaje significativo. Pero otras cosas van a cambiar. Por ejemplo, si yo planteo el objetivo que el estudiante identifique cada una de las partes de la célula y su funcionamiento, esto lo puedo lograr, bien sea desde el aula presencial o desde el aula virtual. Ahora, la forma o la manera de lograr ese objetivo es lo que va a cambiar. Puede que yo en el aula presencial, obviamente, proponga como actividad un debate, una discusión, una lluvia de preguntas, ¿sí? Porque los tengo en la misma aula, están todos presenciales. Pero cuando yo estoy en el aula virtual, yo debo de saber que ahí puedo poner a aquel estudiante como actividad para la forma de alcanzar su objetivo, él cree un producto que refleje el aprendizaje. Bueno, entonces ustedes por medio de la herramienta tal van, por ejemplo, una herramienta para dibujar como el Jamboard, la que les mostraba ahorita. Va a ser entonces una herramienta que les va a permitir a los estudiantes crear la célula, bien sea porque la van a dibujar o porque lo van a hacer con recortes
y luego van a tomarle fotografía al recorte y lo van a subir al Jamboard, ¿cierto? Entonces miren que sí empieza a cambiar la forma, ¿sí? La interacción, es decir, cómo vamos a llevar a cabo la comunicación y el trabajo en grupo en el aula presencial siempre va a ser sincrónica, porque todos estamos en el mismo espacio, en el mismo momento. Pero Paola, lo que pasa es que existen las tareas de la casa, ¿cierto? El homework o el trabajo para la casa, pero recuerden que estamos hablando del aula, ¿cierto? O sea, el aula. Aquí lo que nos importa son las aulas. El trabajo en casa ya sería otro tema. Entonces, el trabajo en casa, en el aula presencial, la interacción siempre va a ser sincrónica, pero en la virtualidad tenemos dos opciones, la sincrónica y la asincrónica. O sea que por aquí yo tengo mucha más capacidad de interacción, de comunicación. Bueno, punto focal del proceso. ¿Cómo así que el punto focal del proceso? Es decir, ¿en dónde se está enfocando todo el proceso formativo? El proceso formativo, cuando es el aula presencial, el rol protagónico, ¿quién lo tiene? El docente. Recuerden lo que hablábamos ahora. Uno como estudiante, cuando llega al aula, al salón, a recibir la clase de tal asignatura, de tal materia, uno espera hasta que llegue el docente. Y es el docente el que toma la iniciativa de ese proceso de interacción. Él es el que dice cuáles son los temas que se van a ver el día de hoy, él es el que dice cuáles son el desarrollo de esos temas, cuál va a ser la actividad, él es el que organiza el tiempo y dice, bueno, tenemos un bloque, en esta primera hora vamos a hacer este trabajo teórico y en esta segunda hora vamos a hacer este trabajo práctico, ¿cierto? Pero aquí, como ya todos los contenidos están dispuestos de forma, entonces es el creador de su propio conocimiento. Si bien tiene unos contenidos para estudiar que le pueden ayudar a aumentar y a profundizar sus conocimientos, él es el que va a aprender a medida que él vaya utilizando diferentes técnicas y estrategias de aprendizaje. Por ejemplo, el resumen, por ejemplo, el mapa mental, el mapa conceptual, ¿sí? Él va entonces a crear su propio conocimiento. Bueno, el espacio. En cuanto a este tema, obviamente, pues en las aulas presenciales existe una limitación física, pues si bien hay instituciones, voy a hablar en este caso de los colegios. Con las universidades ustedes pueden, de pronto puede que la mayoría sepa que la dinámica es diferente, pero con el tema de los colegios, ustedes se van a dar cuenta que generalmente, y no en todos los colegios, pero generalmente son entre 20 y 25 estudiantes. O puede que sea, depende del contexto de la institución, si es pública, si es privada, porque aquí en la ciudad de Medellín, en Colombia, donde yo vivo, existen unos colegios privados, no son públicos, donde el número máximo de estudiantes por aula son 10. Hay otros que son 5, dependiendo su nivel. Y son estudiantes que tienen un conocimiento, digamos, que pueden llegar a tener un conocimiento mucho más profundo. ¿Por qué? De los contenidos que se les entregan. ¿Por qué va a ser más profundo que un aula de 40 o de 50? Porque ese estudiante va a tener una formación más personalizada con su tutor. O sea, va a ser más un proceso de tutoría y de guianza que un proceso de transmisión de contenidos, ¿sí? Entonces, por eso puede pasar en las aulas presenciales. En las aulas virtuales no hay un límite físico como tal. ¿Por qué? Porque en una aula virtual yo puedo matricular 500 estudiantes, 700 estudiantes, ¿sí? Pero no quiere decir que todas las asignaturas van a ser así. También depende de la naturaleza del curso o de la asignatura. Por ejemplo, ¿cuándo se utilizan tantos estudiantes? Cuando en una institución hay un proceso de inducción. Por ejemplo, en una universidad, cuando se inicia el semestre, muchas universidades hacen el proceso de inducción de forma virtual. Entonces, si para ese inicio de semestre se han matriculado en los diferentes programas o carreras que esa institución oferta,
se han matriculado 500, 600, esos 500 o 600 pueden estar en ese mismo curso de inducción. Mas no va a ser así para toda su carrera, porque algunos, por ejemplo, estarán en Derecho, otros en Medicina, otros en Economía, otros van a estudiar Ingeniería. Entonces, es importante también tener en cuenta en esta característica del espacio que puede hacerse. Si bien no tiene límites, pues hay algunas cosas que son contraproducentes. Por ejemplo, si yo tengo en un aula virtual, yo tengo un espacio para 35 estudiantes y hay una actividad que dice que los estudiantes tienen que hacer un ensayo y el ensayo cada uno es individual y cada uno es de 30 hojas. ¿Ustedes se imaginan cómo se le vuelve la vida al profesor cuando él tenga que ir a revisar y a leer ensayo por ensayo, que son 35 y cada uno de 30 páginas? Entonces miren que también hay que tener en cuenta como que el sentido común no existe, yo digo sí. Pero hay que también tener en cuenta esto, ¿cierto? No sé, por ejemplo, los MOOC. Yo no sé si ustedes han escuchado el término MOOC o el término NUC, que son unos cursos que generalmente no tienen profesor, sino que son cursos de autoaprendizaje, donde por medio de los videos, de los audiovisuales, se crea todo el contenido que el estudiante debe de ver para aprender. Entonces, por ejemplo, ahí si son 700, 1000 estudiantes, porque no hay un docente. Las tareas todas son automáticas. ¿Cómo así, Paola? ¿Es que en un aula virtual yo puedo tener tareas automáticas que se califiquen solas? Sí, así es. Como por ejemplo, ¿qué? Los cuestionarios. Un cuestionario no va a tener la necesidad de que el profesor se vaya y revise uno por uno, sino que se programa la pregunta, la respuesta correcta, las incorrectas, y a medida que el estudiante vaya eligiendo, le va a ir dando entonces un puntaje. Bien. Recuerden que estamos hablando del espacio y del tiempo, que fue lo primero, me voy a volver, que vimos aquí. Que el concepto de virtualidad se asocia a una forma de relación espacio-temporal y que está creada por la tecnología. Entonces aquí vemos que se cumple lo que venimos diciendo, espacio-tiempo. En el tiempo, en el aula presencial, todos debemos estar juntamente con el profesor y con el resto de los compañeros de forma, es decir, a tiempo. Si la clase empieza a las 8 de la mañana, todos tenemos que entrar al aula a las 8. Si la clase empieza a las 2 de la tarde, todos tenemos que estar a las 2 de la tarde. Actual va a ser atemporal. Es que yo voy a entrar a estudiar los contenidos de la primera unidad, por ejemplo. Pero yo soy un estudiante que trabajo en el día, tengo familia, porque ustedes saben que existen diferentes caracterizaciones de los estudiantes cuando entran en virtualidad. No, y también en la presencialidad, claro está. Pero no es lo mismo, por ejemplo, un estudiante que recién acaba de salir de grado 12 de colegio y que está empezando un semestre, que es una persona que, digamos, vive con sus papás, no tiene que trabajar, es una persona que puede dedicarle muchísimo más tiempo a estudiar el aula virtual que una persona que, por ejemplo, ya sea un padre de familia o una madre de familia, que tenga que trabajar todo el día desde las 6 de la mañana, por ejemplo, hasta las 5 de la tarde o hasta las 4, y que fuera de eso, que cuando sale tiene que llegar a su casa, ver por sus hijos, responder por sus deberes en su familia, en su hogar, y que, digamos, le quede solamente por la noche para estudiar. Entonces, miren que aquí hay mucha más flexibilidad para esa persona que tiene esas situaciones, ¿sí? Porque va a poder disponer y administrar, autoadministrar su tiempo para lo que considere. Luego están entonces las actividades, ¿sí? Que son aquellas actividades que le van a ayudar al estudiante a lograr esos objetivos, que van de lo colectivo a lo individual. Aquí en lo presencial van de lo colectivo a lo individual. ¿A qué nos referimos con ello? Nos referimos entonces a el momento en el que obviamente todos ingresamos de forma colectiva al aula, pero el profe, yo no sé si a ustedes les ha pasado que han tenido esos profesores que dice que hacen es que el quiz sorpresa.
Un quiz es como una evaluación sorpresa, unas preguntitas y él lo califica. Aquí en Colombia eso ya no se puede hacer, porque los estudiantes y los profesores deben de crear algo que se llama, se me escapa en este momento, ¿por qué? Se llama una conciliación, o sea, es decir, una concertación, perdón. Es decir, el profesor puede y decir, veas, pero se debe concertar con los estudiantes. En mi tiempo, cuando a mí me tocó colegio, universidad, no se concertaba con el estudiante, sino que el profesor, en el buen sentido de la palabra, lo imponía, ¿cierto? O sea, él lo creaba y él decía, es así. Pero ahora no. Ahora ya va de lo individual a lo colectivo. Es decir, ya se debe hacer una concertación previa de esas actividades con el profesor y también con el estudiante. Todavía el profesor puede seguir proponiendo, haciendo la propuesta, ¿cierto? El profesor todavía puede proponer cuáles van a ser esos números de actividades, esos porcentajes, y entre los dos lo deben de concertar, ¿ok? Entonces, acá, en el aula virtual, cuando uno crea los contenidos, miren que va desde lo individual a lo colectivo. Uno siempre debe de pensar es en el estudiante. Y de ahí, cuando ya se piensa en el estudiante como individuo, se puede pasar entonces a la propuesta de las actividades desde lo colectivo. ¿Ok? Bien. Bueno, son las 2:35. Yo quiero que ahorita, cuando volvamos del receso, veamos estos temas que siguen, que son los retos del docente en ambientes virtuales, que son las competencias requeridas. Aquí vamos a ver todas estas competencias, eso nos va a tomar un buen tiempo, pero es muy importante que ustedes las identifiquen porque es lo que ustedes van a desarrollar para poder llegar a tener lo que estábamos hablando ahorita. Ok. En estos 5 minuticos que nos quedan antes de salir entonces al receso, yo me voy a venir para acá y quiero entonces que pueden activar, bajar de compartir